Quiero darles a todos la bienvenida una vez más al seminario de esta noche. Tengamos una palabra de oración. Querido Dios y Padre, tu bendición nos acompañe en la presentación de esta noche, que sea de gran bendición para cada pareja, cada matrimonio y cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero leer para ustedes, a manera de introducción, el Salmo 40. El Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este salmo me llamó profundamente la atención porque se relaciona con el tema de esta noche. Noten que la primera palabra que aparece aquí es paciencia. Pacientemente esperé. Pero mientras esperaba, dice que Dios oyó su clamor. Así que mientras esperaba, esperaba clamando, esperaba en oración. Dios se inclinó y escuchó el clamor y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Es posible que a veces pasemos por situaciones que nos hacen sentir encerrados en la oscuridad, cautivos, no sabemos hacia dónde mirar. Y cuando se está en un pozo, el único lugar hacia donde se puede mirar y es donde viene la luz es hacia arriba. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y enderezó mis pasos. Si enderezó sus pasos, es probable que algunas situaciones que estaba viviendo quien escribió este salmo, el Salmo de David, es porque él había torcido el camino. Dios tuvo que enderezar sus pasos. Lo sacó del pozo de la desesperación en que se encontraba, enderezó sus pasos porque oyó su clamor. La oración es fundamental en la vida matrimonial. Por eso el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es la importancia de la oración en el matrimonio. Recuerden que la temática general de esta semana es que fuimos creados para disfrutar de la satisfacción matrimonial y que hay ciertos factores, ciertos elementos que son factores determinantes en la satisfacción matrimonial y que estos factores están relacionados con la vida espiritual. Soy un convencido, y me permito decirlo públicamente, que más allá de la solución de los conflictos conyugales que están enfocados hacia terapias que a veces son buenas porque se requieren, pero por sobre eso, el fundamento de la relación matrimonial debe revisarse y debemos asegurar que es el correcto, de manera individual, porque recuerden que en el vínculo, en la interacción matrimonial, debe existir individualidad. La individualidad, la capacidad de pensar por sí mismo cada uno, tomar sus propias decisiones y ponerse de acuerdo para dirigir juntos la barca del amor, del hogar, de la familia, en la misma dirección. La oración y el matrimonio, entonces, es el tema. La oración es un factor espiritual que contribuye poderosamente a alcanzar una mayor satisfacción en la vida matrimonial. En otras palabras, quienes oran poco están limitando su capacidad de disfrutar de la satisfacción en su matrimonio. Pero quienes llevan una vida de oración individual, no estoy diciendo que tienen que ser juntos. ¿Por qué? Porque somos distintos.
porque tenemos distintos horarios, porque la oración de uno puede ser más corta y la oración del otro más larga, el otro puede cansarse cuando el otro ora. Y cuando oramos, estamos expresando cosas muy personales, no estamos rezando, no estamos repitiendo una serie de cosas, sino que estamos conversando con Dios acerca de cosas que son importantes para nuestra vida y que queremos presentarlas y hacer partícipe al Dios Todopoderoso de nuestro sentir. Por eso les leí el Salmo al iniciar, porque dice, pacientemente esperé a Jehová. David tenía una relación con Dios. Él oraba, y aunque la respuesta no vino inmediatamente, tuvo que hacer uso de la paciencia para esperar la respuesta. Y Dios se inclinó. Su testimonio es que Dios se inclinó y lo escuchó. Lo escuchó, es decir, él sabía que Dios estaba oyendo y que en algún momento Dios iba a responder a su oración, y así lo hizo. Lo sacó de esa situación que le hacía sentir como en un pozo lleno de desesperación. Lo mismo ocurrirá contigo. Si hubo un tiempo en que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora, nos comenta Elena de White en su libro La conducción del niño, en la página 489. No soy el único que piensa que la oración es un factor determinante en la satisfacción matrimonial. Si hubo un tiempo en el que cada hogar, cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora, amados. Y no podemos esperar que sean nuestros niños los que oren y tomen la iniciativa espiritual en la familia. ¿Qué es eso? Que ellos lo hagan está bien, pero ellos lo harán en la medida que ven que para ti como papá, como mamá, para ustedes como matrimonio, el practicar el hábito de conversar con Dios como un amigo y orar, ellos lo van a observar y entonces lo van a imitar. La oración de Jesús. Veamos algo relacionado con la oración y Jesús. La experiencia de Jesús es tremendamente aleccionadora y revela la importancia que tiene la vida práctica de la oración. Jesús fue un hombre de oración, pero también fue un hombre de trabajo. Él se vinculó con las personas, era asediado por las personas. Ser espiritual no significa aislarse de la realidad del mundo, no. Todo lo contrario. Quien es espiritual se vincula a la situación que lo rodea, se vincula con las personas, ayuda, atiende, sirve a las personas, las anima, conversa con ellas, las escucha, como hacía Jesús, aún con los niños. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este era el estilo de vida de Jesús. Ese debe ser el estilo de vida de todo matrimonio también. Porque recuerden que hemos hablado estas 2 noches anteriores acerca de el fundamento. Y el fundamento es Jesucristo y su estilo de vida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. El mejor horario para orar es muy temprano porque está todo tranquilo. La jornada diaria aún no comienza. Hay un ambiente de tranquilidad, de paz. Es más, Jesús buscaba la tranquilidad en lugares solitarios, salía. Él salía del hogar donde estaba durmiendo para ir a un lugar desierto, un lugar solitario, y allí oraba intensamente, muy temprano. La oración y el matrimonio. En reiteradas oportunidades, la palabra de Dios pone énfasis en la vida de oración que tuvo Jesús. Muchas escenas de su vida están registradas en la palabra de Dios y tienen que ver con sus momentos de oración. En ocasiones se apartaba de las multitudes y aún de sus amistades, aún de sus discípulos, y lo hacía para orar. Buscaba estar a solas en comunión con su Padre. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Este es el estilo de vida que Jesús le propone a nuestro matrimonio. Un esposo debe buscar momentos de quietud y soledad, ojalá temprano, siendo aún muy oscuro como Jesús, y buscar a Dios en oración para cargarse de energía espiritual y tener la capacidad de hacerle frente a los desafíos que va a enfrentar durante el día que no sabemos cuáles van a ser. Lo mismo la esposa, salga ella a trabajar fuera del hogar o trabaje dentro del hogar, en los quehaceres cotidianos. Para hacerle frente a la rutina diaria se necesita fuerza, y la fuerza Jesús la encontró en la oración y nos dejó un ejemplo de eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, también destaca la importancia de mantener una vida de oración constante y aconseja en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, orad sin cesar. Nunca es suficiente orar. Nunca podemos decir, oré lo suficiente. Puedes orar cuando vas rumbo a tu trabajo, en el bus, en tu carro, manejando. Puedes orar cuando estás comprando en algún determinado lugar. Puedes orar cuando estás haciendo los quehaceres del hogar, lavando platos, que es muy espiritual. Los quehaceres domésticos son espirituales. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que una persona espiritual es cuidadoso, cuidadosa con el cuidado del hogar, con el quehacer hogareño, cotidiano? Se puede orar en cualquier lugar. No hay lugar inapropiado donde usted pueda levantar su mente y tener presente a Dios y conversar con Él. Orad sin cesar. Vivir una vida matrimonial sin la práctica diaria de la oración es un atentado agresivo contra la satisfacción matrimonial. No podemos esperar disfrutar de nuestro matrimonio si no somos personas de oración. Pero aquellos que oran y practican el hábito de conversar con Dios, cuando se suscite una situación tensa, echarán mano de Dios y de la oración para hacer frente con paciencia, con prudencia, con respeto a dicha situación dificultosa. Y ambos podrán salir adelante. La palabra de Dios nos dice en San Juan 15:8, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por eso es que una vida matrimonial sin la práctica de la oración, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, es un atentado agresivo. No solo es un atentado, es un atentado agresivo contra la satisfacción matrimonial. Una advertencia solemne de Elena de White. En su libro El Camino a Cristo, página 67, escribió: las sombras del mal circundan, rodean a los que son negligentes para orar. Las tentaciones del enemigo los seducen a pecar, porque no utilizan los privilegios que Dios les ha dado de la bendita oración. Por eso decíamos que un matrimonio que no practica el hábito de orar está siendo agresivo con la satisfacción que podrían experimentar en su relación. Están yendo en desmedro de esta satisfacción. Están deteriorando su relación, no solo personal con Dios, sino que como resultado de su deterioro en su relación personal con Dios, se deteriora también la comunión matrimonial, la comunión conyugal, que es parte de la satisfacción matrimonial. Las tentaciones del enemigo los seducen a pecar. ¿Por qué? Porque no utilizan los privilegios que Dios les ha dado de la bendita oración. Es un privilegio el que Dios nos ha dado. Las sombras del mal rodean a quienes son negligentes o pobres para orar. Por eso es que encontramos tanta dificultad en las relaciones matrimoniales. Amigos queridos, amigas,
No se trata de que tienes mal carácter, no se trata de que no me escuchas, no se trata de que no pones atención, no se trata de que no eres expresivo o expresiva para decirme tus sentimientos, para hacerme sentir bien. No se trata de eso. La satisfacción matrimonial tiene que ver con la vida espiritual de los cónyuges. Y la oración es parte de la vida espiritual. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, escribió Elena de White. Es el aliento del alma, es la respiración. No podemos vivir sin respirar, no podemos vivir sin orar. Podemos vivir, pero jamás conoceremos la satisfacción verdadera que hay en la unión conyugal cuando se practica una vida de oración individual y también en pareja. Un matrimonio que ora juntos. ¿Cuáles son los resultados de un matrimonio que ora juntos? Un matrimonio que desarrolla el hábito de orar juntos alcanzará un mayor nivel de satisfacción matrimonial. Porque estás orando por tu esposa, estás orando por su bienestar, estás orando para que Dios la cuide, ya sea en casa o fuera de casa si va a trabajar. Es que estás orando por tu esposo, por su bienestar, por el cuidado. Estás orando por ti mismo, delante de tu esposa, diciéndole a Dios que te ayude a entenderla, a amarla, que te ayude a cambiar. Ella va a ver, va a tener una percepción de ti distinta cuando tú oras junto a ella. Lo mismo la esposa, cuando ora junto a su esposo pidiéndole a Dios ayuda para entenderlo, para amarlo, para hacerse entender ella, para ser más expresiva, para suplir las necesidades emocionales de su pareja. Este tipo de oración son necesarias en el matrimonio, son importantes, porque la oración los mantiene en comunión con el autor del matrimonio. Por eso es que experimentarán una mayor satisfacción en su matrimonio, porque ambos estarán manteniendo una unión con el creador, el autor del matrimonio, que es Dios, pero también van a estar estableciendo momentos de comunión, de intimidad y de compañerismo mutuo en la vida espiritual. Un matrimonio que ora junto. Daley, un escritor de libros sobre consejería matrimonial, al hablar sobre la influencia que tiene la práctica de la oración en la experiencia conyugal, expresa que la oración es una herramienta maravillosa para asegurarse de que su matrimonio dure toda la vida. Cuando oren el uno por el otro, Dios permitirá que usted mantenga fuerte lo que Él ha unido. Recuerde que el voto matrimonial dice, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, lo que Dios unió. Dios desea la unidad, no solo que estén juntos, sino la unidad y la satisfacción en él, en la vida matrimonial, la vida conyugal. Y Daley está muy de acuerdo, no soy el único que piensa así, también hay otros. La mayoría de los autores que abordan el tema de la oración en la vida conyugal concuerdan en que los matrimonios que desarrollan el hábito de orar juntos son parejas fuertes. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Orar juntos, pero después de orar solos. Porque la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo y Dios quiere escucharte, como el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay cosas que son muy personales que cada uno debe llevar en oración a Dios, cada uno. Y a su vez, compartir juntos momentos de oración, por ejemplo, al comenzar el día. Por ejemplo, si no nos vimos todo el día por asuntos de trabajo, de distancia, al llegar la noche, en la mañana, para encomendar nuestra vida matrimonial en las manos de Dios, especialmente en este tiempo pandémico. Necesitamos apoyarnos a través de la oración, saber que tu esposa ora por ti cuando vas a trabajar, que tú oras por ella aunque quede en el hogar, y que en la tarde, cuando otra vez se encuentran, volvemos a orar en pareja para agradecer a Dios por los cuidados y las bendiciones que nos ha traído durante el día.
Anderson comparte su experiencia. Este autor habla acerca de su propia experiencia con su esposa. Dice, cuando oramos juntos como pareja, nuestro matrimonio goza de una unidad que no se resquebraja con facilidad ante las pruebas. Así como nuestra vida de oración refleja nuestra relación con Dios, la vida de oración en el matrimonio es evidencia de la salud total de esa relación. Esta es la experiencia de Anderson. Él y su esposa han vivido esta experiencia y él la está compartiendo con todos nosotros. No suelo yo compartir mis experiencias personales en relación a mi matrimonio, porque no es de mí que quiero hablar, pero por eso tomé esta cita de este autor que comparte su experiencia. Es decir, hay personas que experimentan una mayor satisfacción en su vida matrimonial como consecuencia de la práctica de la oración privada y la oración de pareja. Cuando oramos juntos como pareja, nuestro matrimonio goza de una unidad que no se resquebraja con facilidad ante las pruebas. Qué bueno que sea así. Y así, para eso es la oración, para adquirir fuerzas. Así como nuestra vida de oración refleja nuestra relación con Dios, la vida de oración en el matrimonio es evidencia de la salud total de la relación. Es saludable vivir una vida de oración y conversar con el autor del matrimonio, aquel ante quien hicimos el voto matrimonial de ser fieles el uno con el otro hasta que la muerte nos separe. Dios bendice a los matrimonios que oran juntos, amigos y amigas. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, Dios promete que si buscamos humildemente, lo buscamos en oración humildemente, Él escuchará, nos perdonará y sanará nuestra aflicción. Si mi pueblo orare, dice allí, humildemente en oración y me busca en oración. Willie y Elaine Oliver, en su libro Esperanza para las Familias de Hoy, página 28, expresan esta idea. Dios promete que si le buscamos humildemente cuando oramos, Él nos escuchará, nos perdonará y sanará nuestra aflicción. Qué bien le hace un matrimonio cuando han pasado por un momento de difícil comunión, no se han podido poner de acuerdo en algo, han habido algunas roces, algunas asperezas. Qué dulce es el momento cuando pueden pedirse perdón y pueden buscar a Dios en oración para que les ayude a superar la crisis. La oración privada de los cónyuges. Esto no puede estar nunca fuera. Jesús enfatizó la necesidad de orar en privado. La esposa ora en privado, el esposo ora en privado. ¿Qué dijo Jesús? Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando tú estás orando en el secreto, encerradito, solita, solito, Dios te está viendo y te está oyendo y tu oración será atendida y contestada oportunamente. Mateo capítulo 6, versículo 6. La oración secreta, amigos míos, amigas, es una práctica espiritual que aumenta la satisfacción matrimonial. Nadie, después de hablar y conversar íntimamente con Dios, nadie se sentirá mal por hacerlo. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién conversó con él y le expresó su sentir, su más íntimo? Y además de eso, después escucha la voz de Dios hablando desde la palabra. Eso es un diálogo que no tiene comparación. Que Dios te escuche y que te responda a través de su palabra en la intimidad, en el secreto. Por eso pregunta el profeta. Dios le hace escribir al profeta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién siguió el consejo de Jesús? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Además,
¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Hay alguien? Un consejo acertado de Elena de White que exhorta a los cónyuges dice esto: no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Elena de White insta a los cónyuges a no descuidar la oración privada, personal, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. Y Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha, se inclinará para oír tu clamor. Dios atiende la oración matrimonial siempre. Es posible tener la seguridad de que la oración ha sido escuchada y será oportunamente respondida, porque Jesús lo prometió. Podemos tener esa seguridad, porque Jesús lo prometió. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Primero de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Dios atiende, escucha bien, la oración matrimonial, la oración individual y de pareja. La importancia de la oración privada radica en que es el medio a través del cual le hablamos a Dios. Por lo tanto, los matrimonios deben invertir tiempo para profundizar su relación con Él a través de la oración privada. Hay que invertir tiempo. A esto me refería cuando hace 2 días atrás le decía que la satisfacción matrimonial hay que trabajarla. Requiere trabajo para tener un matrimonio satisfactorio y que tú te sientas dichoso, dichosa, feliz de estar casado con la persona que estás casada o casado. Se requiere trabajo. ¿Pero cuál es el trabajo? Es este. Se requiere apartar tiempo para orar. Se requiere apartar tiempo para escuchar la voz de Dios que te habla desde su palabra. Se requiere tiempo. Ese es el trabajo. Alimentar, nutrir, cultivar la vida personal, espiritual, toma tiempo. A veces no hay deseos de orar. Hay que doblegar esa naturaleza rebelde que hay en el corazón humano, de dejar las cosas para después, de no buscar a Dios en primer lugar. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. Dios invita a los cónyuges a vivir una vida de oración, porque no hay tiempo o lugar que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina. En cualquier lugar es apropiado elevar una oración por tu cónyuge, por tu pareja, más en estos días donde estamos saliendo del hogar y exponiendo la salud y la vida. Más en estos días, cuando al regresar al hogar no sabemos en qué condición venimos, si vamos a contaminar nuestra familia o no lo vamos a hacer. ¿Cuánto más en este tiempo es necesario orar? Elena de White, en El Camino a Cristo, en la página 100, nos da este valioso consejo. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración, en medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en el hogar, en cualquier lugar es adecuado que un matrimonio viva una vida de oración. El apóstol San Pablo insiste en la importancia que tiene la oración en quien busca desarrollar su espiritualidad. La oración desarrolla la espiritualidad, porque recordemos que la naturaleza de Dios es espiritual. Cuando oramos, estamos en una conexión espiritual con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el Dios creador todopoderoso y su Hijo Jesucristo. Orad sin cesar es el consejo para los cónyuges esta noche.
Orad a solas y orar en pareja. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Presentad a Dios, dice El Camino a Cristo, página 101, escrito por Elena de White. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, de sus hijas. Presentad a Dios vuestras necesidades. Él las sabe, Él las conoce. Eso dice en Mateo. Permítanme compartirles aquí Mateo. En el capítulo 6, hablando sobre la oración, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, no os hagáis, dice, vuestro Padre, Mateo capítulo 6, versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué oramos si Dios sabe nuestras necesidades? Porque al entrar en la comunión, en el lugar secreto de oración ante el Altísimo, y conversamos con Él, le demostramos de rodillas nuestra dependencia, nuestra confianza en que sabemos que Él puede hacer lo que le pedimos y hacerlo realidad. Y además, al entrar en la comunión secreta con Él, estamos diciendo, yo sé que tú existes, que todo lo puedes, que todo es posible para ti. Responde a mis oraciones. Mis amados, la satisfacción matrimonial está ligada a factores espirituales. Ayer hablamos de uno de ellos, el estudio diario de la palabra de Dios. Hoy hablamos acerca de la oración. Que Dios... Escuchemos este cántico. Una vida de oración, comunión con Dios. Fue allí al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén.
Que Dios les bendiga. Tengamos una palabra de oración. Señor, gracias por la oración. Esta arma tan poderosa que sea una bendición en los hogares de fe que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.